Hablaremos hoy, hola muchachos, hablaremos de hernias. Hernia viene del latín que significa rotura, es una protrusión a través de un orificio o un defecto en la pared abdominal. Este defecto puede ocurrir en la pared abdominal anterior, como vemos en esta imagen. Las hernias de la pared abdominal anterior pueden aparecer a nivel de epigastrio, entre el apéndice subxifoide y la cicatriz umbilical, o propiamente a nivel umbilical. Estas se conocen como hernias umbilicales. Si ocurren en la región de la ingle, estas pueden ser inguinales o femorales. Repito esta parte importante, las femorales están dentro de las hernias inguinales. Se diferencian de las hernias inguinales, las femorales, en que ocurren por debajo del ligamento inguinal. Las inguinales ocurren por encima del ligamento inguinal. Las inguinales pueden ser indirectas o directas. Aparte de la pared abdominal anterior, las hernias pueden aparecer en la pared abdominal posterior. Vemos en esta imagen, si aparece en el triángulo, en la pared, en el triángulo lumbar superior, estas son hernias de la pared abdominal siempre, pero en la región posterior a nivel lumbar. Si aparece en el triángulo lumbar superior, es la hernia de Greenfield. Este se delimita por la 12ª costilla, los músculos paravertebrales y el oblicuo mayor. Si aparece en el triángulo lumbar inferior, se conoce como hernia de Petit. Ocurre en el triángulo de Petit, que está delimitado por la cresta ilíaca, el oblicuo menor y el dorsal ancho. Estas hernias pueden ser congénitas o adquiridas, pero son bastante raras, son poco frecuentes en la práctica quirúrgica. La primera descripción que se hizo de hernia data del siglo I, cuando aquella época en donde gobernó aquel gran emperador llamado Augusto, mientras que las primeras descripciones ocurrieron hasta el siglo XV, las descripciones formales, en donde se relataba que un paciente que tenía una hernia inguinal, el procedimiento que se le hacía era una castración. O sea, aparte de quitar la hernia, se le quitaban los testículos, se hacía debridamiento del saco y además se dejaba un cierre por segunda intención, o sea que se esperaba que la herida cerrara sola. Esto delimitaba una falta total de conocimiento de la anatomía de la ingle. Fue hasta el siglo XVIII en donde Sir Astley Cooper, ¿verdad?, sugirió el uso de braguero y abogaba porque las hernias no se debían operar a menos que llegaran estranguladas. Los médicos respetables de la era pocas veces recomendaban que te operase de la hernia. Ya para el año 1881, un cirujano francés llamado Lucas Championnet introdujo el concepto de ligadura del saco herniario, lo cual fue novedoso para la época. Ya para el año 1900, entre 1844 y 1924, el cirujano Eduardo Bassini, al cual se le considera el padre de la cirugía moderna de reparación de la hernia, él planteaba una reparación del piso inguinal. A partir de este concepto empleado por Bassini, se hicieron distintas modificaciones. Fue novedoso, reparar el piso inguinal disminuyó la tasa de recurrencia a 1/5 parte. Y en el siglo XX fue el estándar ideal de reparación. Este concepto fue luego empleado por McVeigh, por Lotenstein, Schuldeis y Halsten, los cuales modificaron la técnica, pero se basaban siempre en el principio de Bassini. En el caso de Schuldeis, que vemos aquí, es una de las que se utiliza en la actualidad y tiene una tasa de recidiva similar a una reparación con malla. Gilbert modificó parte de la técnica de Bassini y luego Lichtenstein introdujo el concepto de utilizar técnicas sin tensión. O sea, en vez de utilizar los tejidos del paciente, colocar una prótesis, una malla, lo cual disminuyó todavía más la tasa de recurrencia y se considera el estándar ideal la reparación con malla.
Luego, Ruth Robin introdujo el concepto de tapón parche, en donde se introducía un tapón en el orificio inguinal profundo y una malla plana que obliteraba el triángulo de Hesselbach. Los objetivos absolutos de esta presentación son aprender a examinar y diagnosticar las hernias de la pared abdominal, asimilar la necesidad de que la reparación debe llevarse a cabo con material protésico. Otro objetivo es conocer las referencias anatómicas, diferenciar los distintos tipos de hernias en abdomen, abordar los aspectos de importancia clínica en la hernia inguinal, definir diagnóstico, manejo y complicaciones de la hernia de la pared abdominal. Con respecto a la referencia anatómica, un concepto muy importante es el triángulo de Hesselbach. ¿Por qué es importante el triángulo de Hesselbach? Este nos ayuda a delimitar el sitio por donde van a protruir las hernias inguinales, en este caso la directa. Aquí tenemos una visión posterior. Imagínense que están dentro del abdomen y que están viendo de adentro hacia afuera. Aquí vemos un triángulo que está delimitado por el borde medial del triángulo, la vaina lateral de los músculos rectos del abdomen. Este es el músculo recto, esta es la vaina lateral. Los vasos epigástricos inferiores, que los vemos a este nivel, y el ligamento inguinal. Esto forma un triángulo. Si la hernia protruye a través de este triángulo, son hernias inguinales directas. Escuchen bien esto porque es importante. Si el defecto está en el triángulo de Hesselbach, es una hernia directa, en donde la debilidad está propiamente en las fascias transversales. Si el defecto está por encima de los vasos epigástricos y el saco protruye por este orificio que se da aquí, que es el agujero inguinal profundo, son hernias indirectas. Y este es todo el concepto en cuanto a las hernias inguinales que ustedes van a aprender. Si el defecto está en el triángulo de Hesselbach, son directas. Si el defecto protruye a través del anillo inguinal profundo, son indirectas. Y aquí vemos, aquí abajo, por debajo del ligamento inguinal, si ocurriese una hernia de este nivel, son hernias femorales. Ese es un importante concepto, el triángulo de Hesselbach. Otro concepto importante que debemos dominar es el orificio miopectíneo de Virchow. El orificio miopectíneo de Virchow describe que la región inguinal es como un embudo en donde esté su parte ancha y esta es la parte más angosta. Esta es la parte más angosta, que está delimitada a nivel superior por el tendón conjunto, que es a este nivel, inferior por el ligamento de Cooper. El Cooper es aquí, donde estamos señalando que es el ligamento de Cooper. A nivel medial por la vaina de los rectos, lateral por el músculo iliopsoas y posterior por la fascia transversal. Virchow planteaba de que al obliterar este agujero se reparaba todo el piso inguinal. ¿Quiénes logran estas técnicas? La reparación de McVeigh, que aplica la zona conjunta al ligamento de Cooper, que está aquí abajo, que es una técnica con tensión. Se tiene que hacer una incisión en los músculos rectos para relajar este procedimiento. Se llama el procedimiento de McVeigh. En el caso de una hernia femoral se utiliza. Además que repara el piso inguinal, oblitera el orificio miopectíneo de Virchow, o sea, oblitera lo que es la hernia femoral. Llevamos dos conceptos, ¿verdad? El triángulo de Hesselbach y el orificio miopectíneo de Virchow. ¿Qué otro concepto debemos manejar? El orificio femoral. Vemos en esta imagen que el orificio femoral es este que está aquí. Exactamente, este es el orificio femoral. Si se fijan, este es el ligamento inguinal que va de la espina ilíaca al tubérculo púbico. El ligamento inguinal constituye el borde o el límite superior del orificio femoral. Esto que hace un repliegue es el ligamento de Gimbernard o lacunar, que sería el
límite medial. El límite inferior lo da el ligamento de Cooper, que es este que va aquí abajo. Y el límite lateral, los vasos femorales, en este caso la vena femoral. Entonces, resumiendo, el orificio femoral